Y ayer que regañan al presidente de este país. Y pues sí, también respondieron en defensa propia. Se pidió a los empresarios que tomaran la palabra. Y lo hicieron. Y su demanda fue frenar la corrupción. Y el presidente Enrique Peña afirmó que este mal también se genera por parte de la iniciativa privada, por lo que les conminó a tomar acciones. Hay que decirlo, la corrupción no es un elemento privado del ámbito público, lo es también en el privado y a veces van de la mano. Y el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que la fragilidad del Estado de Derecho en México no es consistente con el lugar que ocupa el país como una de las economías más desarrolladas del mundo, por lo que entre las prioridades de este año debe estar la transparencia, el combate a la corrupción y el freno a la impunidad. ¿Y qué decir de la opacidad, la corrupción y la impunidad? Son los principales males que aquejan nuestra convivencia social. Otra vez, eso de querer repartir culpas. Y estos hombres están de por sí afectados, arrinconados por la amenaza de la corrupción y la inseguridad. Es que ellos se enfrentan a no poder resolver un problema vital porque el funcionario que les tiene que dar la autorización, porque el funcionario que tiene que agilizar los trámites, espera que el folder en que les llegan los documentos tenga un sobre. Sí, y la política del no pago del gobierno, de que esperarse hasta que al último momento para poder pagar a sus proveedores, es nefasta. Y desanima a cualquiera, desbarata empresas, los lleva a la quiebra. De manos muertas, como decían. Sí. Queda ese dinero ahí. Sí. Y tal vez cuando lo recibas, ya vale menos. Y ya adquirió compromisos que le generan intereses, que le generan pagos adicionales. Pero es a dos vías la corrupción. Es decir, si no hay un corruptor, hay un corruptor siempre porque hay alguien que se deja corromper. Bueno. Entonces, yo creo que evidentemente la corrupción sí es un problema no nada más del gobierno. Ahí surge porque generalmente la corrupción es en un 70% a nivel de autoridad, que es la que tiene los hilos para autorizaciones, para permisos, para una serie de trámites con los cuales tú puedes desarrollar tus negocios, y una parte de la sociedad que puede desarrollarlos, pero que se encuentra con ciertas barreras. Pero ya es algo también que es parte del sistema. Vino un abogado. Él es de ascendencia latina, pero nació en Estados Unidos, vive en Estados Unidos y es un abogadazo. Entonces dice que cuando llegó a México y vio los letreros de que los que suspenden los negocios, que les ponen suspensión provisional o cancelado, él decía, ¿y eso qué es? ¿Qué significa eso que le ponen? Porque habla poco español. ¿Qué significa eso? Y dice, no, pues es que vino un inspector y le cerró el negocio. ¿Y por qué pasa eso?, pregunta él. Eso no debería de pasar. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Cuando tú vas a abrir un negocio en cualquier parte del mundo, sacas tus permisos. Y hasta que tienes tus permisos completos y el lugar y todo establecido, hasta entonces puedes abrir un negocio. Y entonces nadie puede ir a cerrártelo porque el negocio ya se abrió cumpliendo todos los requisitos que tendría. Dice, eso no incentiva la inversión, porque resulta que lo abren con una mordida. Ya después estudió, aprendió y dice, eso no puede ser. La mordida no hay en otros países.
Sí, pero no está. ¿Se acuerdan del edificio que cerró el delegado de Coyoacán al señor Curi? Ahí sigue. No lo han podido resolver. ¿Todo por qué? Porque el abogado de Curi denunció a quien lo estaba extorsionando y el edificio está parado. Está parada la obra desde hace 3-4 años. Pues el otro regaño provino en la víspera del aniversario 78 de la expropiación petrolera del 38. Diputados reclaman la crisis de Pemex. Legisladores del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano afirmaron que el gobierno del presidente Peña Nieto tiene a la empresa productiva del Estado en su peor situación económica y que de nada sirvió la reforma estructural. Pero eso más bien fue por el declive de los precios, ¿no? Pues es evidente que de ahí, si deja de entrar ese chorro de billetes que hacía, digamos, casi insignificante el problema de la ineficacia de la empresa, pues salen a flor los problemas que pueden resolverse y hacer mucho más llevadera la crisis. Es como el tío rico. O sea, el tío rico al que todo el mundo quería mientras tenía la fortuna. Porque antes, como diría Mafalda, no le cuestionaban la higiene, el cochino dinero que salía de Pemex ningún partido. Y entonces ahorita que está en la crisis, claro, yo no responsabilizaría al gobierno actual de cómo está la situación de Pemex. Se ha deteriorado por los malos manejos desde hace sexenios. Porque se convirtió en la caja chica, no, la caja grande, para sacarle. Es mucho más complejo ese problema. Y ahorita sí, obviamente la oposición se está subiendo en tú tienes la culpa, tus reformas no sirvieron. Las reformas no han funcionado porque está muy deteriorado el asunto petrolero en el mundo. Y no hemos visto, y además no íbamos a ver las reformas funcionando en 6 meses. Ese es un proceso a largo plazo. Y algo que se veía con respecto a las reformas es que sí eran necesarias, pero llegaron tarde. Porque está ahorita la empresa con ya muchos vicios que viene arrastrando de tiempo, desde contratación de buques que se tenían que haber comprado y salía más caras las rentas, contratos como los de Oceánica y con bastantes tranzas de por medio, funcionarios, fugas en los oleoductos, muchas cosas que venían, nada más que no las notábamos.